Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Me oye bien? Sí, te oye perfecto. Perfecto, pues ya está, eso es lo importante. Vale, pues genial. Me imagino que nos oirán bien. Y bueno, pues lo que dijimos el otro día, quien se vaya uniendo pues bien, y para los que no puedan o quieran aprovechar ahora para salir a pasear y esas cosas, yo estas charlas siempre las cuelgo en el canal de YouTube, que no tenemos todavía, como somos pocos suscriptores, pues no nos dejan personalizar el nombre, pero bueno, que si pones en YouTube Chat Sexología salen, y lo subiremos al Instagram Televisión, y yo te paso el enlace y el contenido para que lo compartas tú donde lo quieras compartir. Y nada, bueno, pues para que la gente lo pueda ver así con más comodidad, que entendemos que como ya estamos en fase 2, nosotros aquí en fase 2, ¿vosotros en qué fase estáis? ¿Tres? 3 ya, joder, qué nivel. ¿Tres ya? Sí, sí, sí. Vale. En Málaga estuvimos una semanita en fase 2 y ya fase 3. Nosotros me parece aquí que no nos quitan los 15 días de fase 2 nadie, pero bueno, pues oye, pues como ya las terrazas están abiertas, parece que... Y eso que aquí en Valladolid no hace muy bueno. Yo la verdad pienso que es mejor ir poco a poco y ser prudentes que tampoco correr demasiado, la verdad. Sí, tampoco corre prisa, la caña nos la podemos Ahí tomar más estamos. tarde. Ahí estamos. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Hoy está con nosotros Arola Epoch. Es un placer estar con ella. Vamos a aprovechar para hablar un poquito de su segundo libro, porque, bueno, Arola es psicóloga, es sexóloga y eres comunicadora audiovisual también. Yo eso no lo sabía, fíjate tú. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dos carreras y el máster. Bueno, y otro Pues mira, máster que tengo de Dirección de Recursos Humanos, pero esto ya no tiene nada que ver con esto. Bueno, yo tuve historias que prevención de pasaron el riesgos, otro día. yo tuve prevención de riesgos laborales también, que no sé muy bien para qué lo quiero, pero bueno, Información, selección, bueno, recursos humanos. cosas de esas. Y bueno, pues Carola escribió un primer libro que era un año, una cosa así, más o menos. Sí, salió en mayo de 2019, efectivamente. Un primer libro que se llama Las cosas claras, que habla sobre educación sexual, ¿no? Y da unas pautas y unos consejos pues para abordar la educación sexual de una forma más efectiva y de una forma más natural incluso, ¿no? Y este segundo libro se llama Lo normal es ser raro, un paseo por el fetichismo, el BDSM y otras eróticas alternativas. Yo así lo primero que voy a hacer es aprovechar, mira, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí en digital, claro. No sé dónde ya, Qué pero bonito, ahí qué está. bonito. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es lo más cerca que voy a estar en mi vida de ser Mercedes Milá. Pues no creo que me propongan presentar a mi hermano, así que ahí me quedo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es sobre los libros de Arola, es que me he leído los dos y los dos me han parecido muy didácticos. O sea, me ha parecido Gracias. que están muy bien para... José Ra nos decía siempre en el máster que había que acercar el pueblo al sexo y no el sexo al pueblo. En el sentido de no rebajar el discurso del sexo para que la gente lo entienda simplificándolo demasiado, sino crear esa inquietud, esas ganas de aprender, esas ganas de conocer en la gente para que se acerquen al sexo. Y creo que en tus dos libros eso está muy bien hecho. Es un lenguaje muy sencillo, muy cercano, pero muy concreto y muy, ¿cómo decirlo? Muy, es que no quiero decir correcto, pero muy, bueno, sí, correcto, llámalo correcto. Entonces, pues bueno, el primero, como decíamos, hablaba de educación sexual y este segundo, pues habla un poco del fetichismo, los fetichismos. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué se te ocurrió escribir un libro sobre esta temática? Porque es una de mis especialidades, la otra es la educación sexual integral para jóvenes, pero bueno, aquí sí que he estado muy especializada y he vivido el tema, lo he estudiado, he tratado gente en consulta que tenía ciertas dificultades, por redes sociales también me han contado muchas historias, en definitiva, es un tema que yo durante dedicándome a la psicología he abordado mucho.
Uy, algún ruido de fondo, no sé si soy yo. Sí, sí que soy algo, no. Voy a probar a ver si con los cascos. ¿Qué tal vamos? Yo bien, yo ahora bien. ¿Tú qué Estoy tal? con ruido de fondo. Sí, sí, Oigo yo como te oigo. algún... Espera, voy a hacer una cosa. Corto y... ¿Cortamos y volvemos? Sí, Bueno, aquí estamos ¿Ahora? otra vez. Sí, yo ahora no oigo el ruido. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues vamos a seguir así un poco por donde lo habíamos dejado. Te había preguntado Pues, que... Dime, dime. ¿puedo hacer una Sí, sí, por supuesto, pues comentario hacer lo que antes? quieras. Mm. A ver, esto es una charla donde vamos a hablar de fetichismos y vamos a hablar de mi libro. Bueno, de más cosas, ¿vale? Por favor, no empecéis con lo de enseña los pies, qué pies bonitos tienes, no sé, ceramería los pies. No, porque ahora no estamos en ese rollo, ¿vale? Entonces lo único que hace es molestar al resto de gente. Yo sé que está así un poco extraño empezar echando la chapa, pero no es la chapa, es por favor que entendáis que no estamos en este tema. Y a los demás, mira, Alora, me gustaría ver tus pies, no es el momento, de verdad. Los demás, si os queréis tomar un chupito a la salud cada vez que lo digan, pues a ver al final cómo acabamos, ¿vale? Y ya está, simplemente hacer esa observación nada más empezar. Perfecto, me parece bien. Porque bueno, pues es parte de lo que vamos a hablar del libro es un poco eso, ¿no? Que hay un tiempo y un momento para cada cosa. Entonces, bueno, lo que como habíamos dicho, la primera pregunta que te había hecho es por qué un libro sobre este tema? ¿Qué es lo que te lleva a esto? Y, pues fíjate que yo llevaba durante mucho tiempo estudiando, conociendo, tratando también, como te comentaba, y también viviendo todo lo que es el tema de los fetichismos, ¿no? Conociendo mucha gente, muchos casos, diferentes situaciones. Y bueno, pues hacía tiempo que tenía en mente la idea de recopilar toda esta información que había ido yo conociendo a lo largo de todos estos años y darle forma en un libro. Y bueno, pues precisamente ahora con todo este tema del confinamiento, pues me dio la oportunidad, todo lo que como a ti también te pasó, tenía un montón de talleres programados en institutos que Sí, sí. lógicamente cayeron y me dio tiempo. Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no empiezo a darle forma? Al principio pensaba en hacer una pequeñita guía, ¿no? Pero la pequeñita guía fue cogiendo cada vez un poquito más de consistencia, más de tamaño y dije, ostras, pero si esto ya tiene formato libro. Luego, por explicaros todo el proceso, dije, bueno, lo voy a sacar primero en ebook, ¿no? Porque pues que la gente me lo empezó a pedir en papel y dije, bueno, pues en papel también. Y ese fue un poco el razonamiento, ¿no? O el motivo de sacarlo, para tener recopilado en un sitio pues todos estos años de estudio, de conocimiento y de mi perspectiva y de mi forma de ver y de vivir los feticismos también. Lo voy a volver a sacar aunque se vea al revés, pero queda bonito aunque se vea al revés. Pues esta es la recopilación que estamos hablando. Vale. Lo primero, así que creo que es importante que dejemos claro es qué es fetichismo y qué no es fetichismo. Un poco las dos cosas, tanto qué es como qué no es. No es una pregunta fácil, ¿no? ¿Ya? Porque, a ver, teóricamente es fácil. ¿Qué es fetichismo? Pues el fetichismo es sentir atracción, excitación, deseo sexual, deseo erótico hacia un objeto o hacia una parte del cuerpo, también lo llamamos fetichismo, cuando es una parte del cuerpo, digamos, las no convencionales, pies, que serían más clásicos, nariz, cabello, axilas, yo qué sé, la parte del cuerpo que nos interese. Y quizás lo más complicado es definir qué no es. Porque claro, aquí está la pregunta que hacen algunos de decir, bueno, pero es que a mí, yo veo a una mujer o a un hombre con zapatos de tacón y me gusta y me pone, entonces soy fetichista de zapatos de tacón o no lo soy, ¿no? Entonces, aquí a mí me gusta entenderlo como un continuo en el que uno se puede fijar más en la persona en los zapatos o en los zapatos más que en la persona, ¿no? En función de donde tengamos el foco, estaremos más cerca de ese polo, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea a partir de la cual uno es fetichista o no es fetichista? Pues eso cada uno que lo etiquete, ¿no? Porque no podemos decir a partir de aquí sí.
te atraen los zapatos, eres fetichista o no. Bueno, es complicado, ¿no? Como muchas cosas en sexualidad que tendemos a verlas en blanco y en negro, y yo creo que a veces es más interesante verlo, pues eso, en forma de continuo. En forma de continuo, sí, porque al final todas estas vivencias son muy personales y lo que para alguien puede ser una atracción muy fuerte, para otra persona puede ser una atracción normal, entonces, bueno, al final es cada persona la que se va a conocer y la que va a saber qué es lo que le excita y en qué medida o en qué grado le excita, le divierte, le provoca deseo y demás, ¿no? Y que a lo mejor con un mismo grado, imagínate que pudiéramos medir el grado de excitación que provoca pues, unos pies. Con un mismo grado de excitación, a lo mejor una persona se definiría como fetichista y otra persona no se definiría como fetichista. Porque al final el definirse es una cuestión personal de cada uno. A mí ha habido personas que me han contado pues precisamente eso. Y a mí pues, me gustan, me excitan unos pies, pero no me considero fetichista. Pues fantástico, si tampoco importa la etiqueta que te pongas. La cuestión es que tú te sientas a gusto con lo que estás haciendo, con tu erótica. Sí, al final es un poco para que a lo mejor la gente que está menos familiarizada con todos los términos de erótica y demás nos entienda, para hacer un símil sería como el umbral del dolor. O sea, hay gente que le dan una patada en la espinilla y ni se entera, y hay gente que le dan una patada en la espinilla y le duele como si se fuera a morir. Bueno, pues sí, en esto más o menos podría ser un paralelismo en cuanto a una forma de entenderlo y demás, ¿no? También comentas en el libro, y es una cosa que a todos los que nos dedicamos un poco a esto de la sexología nos ha pasado alguna vez, que muchas veces hay gente al que le gusta una práctica determinada o un tipo de persona determinada que dicen, pues yo soy fetichista. O sea, por ejemplo, la típica de a mí me gustan las orientales, las asiáticas, o a mí me gusta mucho el sexo anal, entonces soy fetichista porque me gustan mucho. Yo veo mucha confusión en términos, ¿no? Porque hice una encuesta hace un par o tres de años y pregunté precisamente cuál era tu fetiche y me salió pero de todo. O sea, mi fetiche es ver a mi mujer con otro. Eso no es un fetiche, ¿no? Eso en realidad es una práctica erótica, a lo que tú dices. A mí me gusta el sexo anal. Bueno, bien, pero no es un fetiche, ¿no? Entonces hay mucha confusión en términos que también, bueno, en el fondo también me hace un poco pensar que, bueno, nos falta mucho por divulgar, ¿no? Y que se conozca bien toda la diversidad y toda la variedad que hay en sexualidad realmente, o en erótica en este caso. El caso es que sigue siendo, o sea, el tema de que el sexo sigue siendo un tabú en 2020 sigue siendo un tabú. Y si sigue siendo un tabú, las prácticas más, digamos, generalizadas, más estandarizadas, más normalizadas, claro, ponerse a hablar de algo, un gusto, una peculiaridad que no entra dentro de lo normal, pues es todavía, de lo normal, entiéndeme, ¿eh? De lo normal que es raro. Es todavía un poquito más complicado. Entonces, a ti, tus usuarios, cuando la gente que va a terapia y tal, ¿cómo te enfocan este tema? ¿Cómo les ves llegar? ¿Cómo...? Claro, a mí mucha de la gente que me viene es porque me conoce en redes sociales. Y entonces se sienten ya con una cierta tranquilidad o confianza para contarme cosas. Cosa que yo agradezco un montón, ¿no? Porque me ha pasado de decir, mira, es que yo estaba buscando un psicólogo, sexólogo, y que además fuera experto en fetichismo. Entonces, claro, he ido acotando y me has aparecido tú, ¿no? Y dices, pues... Y supongo que eso ya les da también pues esa cierta tranquilidad, ¿no? para explicar y explicar tranquilamente qué es lo que les pasa. Tú bien lo sabes, cuando la gente tiene que hablar de lo suyo, de sus cosas, de sus intimidades, pues al principio siempre cuesta un poquito más. Es lógico, estás hablando de algo íntimo, y ya sea un gusto muy extraño como sea el gusto más normal del mundo. Por cierto, que a mí me gusta jugar con la palabra normal, porque siempre ha hecho mucho daño. Sí. Todo lo que es la sexualidad, la palabra normal, oye, lo mío es normal, eso ha hecho mucho daño, pero precisamente, pues bueno, vamos a darle un poco la vuelta, ¿no? Y ahí también el título del libro, de lo normal es ser raro, ¿no? Por jugar un poco con las palabras normal y raro. Entonces, bueno, volviendo al tema. Cuesta, obviamente, al principio hablar de los gustos íntimos de cada uno, pero yo creo que hay gente que se dirige a mí precisamente ya sabiendo que bueno, más o menos conozco, no todo, porque es imposible la cantidad de cosas que hay, pero sí que tengo una visión amplia y diversa y ya vienen con ese poquito de confianza. Sí, porque al final nadie nos ha enseñado a hablar de sexo.
y de nuestra sexualidad al revés. O sea, muchas veces se impide, de esto no se habla, esto no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Con los amigos, en una cena, de repente alguien se incomoda, se cambia de tema, entonces no tenemos esa costumbre de hablar de sexualidad como tenemos costumbre de hablar de otras cosas. O sea, todo el mundo en una cena entre amigos, de repente, la típica cena de 4 o 5 matrimonios, de repente empiezan a hablar de comida y hay alguien que dice, ay, yo no hago brócoli nunca porque es que a este le da unos gases, y no hay ningún problema, hablamos de los gases que le da a mi marido el brócoli, pero no podemos hablar de sexualidad porque oye, es que es mucho más íntimo un coito que un pedo. Claro. Totalmente. Sí. O cosas que a mí me parecen hasta... empiezan a poner a parir, a criticar al marido o a la mujer porque ha hecho tal cosa, y empiezas a ver intimidades de pareja también, pues ya más allá también de lo emocional, y dices, a mí eso me da hasta más apuro compartir eso, que es algo como más íntimo, ¿no? El criticar a tu pareja, el mira lo que hace, pues me hace... Y en cambio el hablar de sexo pues nos sigue costando un montón. Hablar de sexo bien. Sí. Hablar de sexo bien, ¿eh? Porque hablar en plan, ya es que el otro día, ya ves que... sí, el sexo de taberna se habla mejor. Pero... Exactamente. Entonces, hablar de sexo bien en el sentido de, bueno, pues hablar con tranquilidad, de gustos, de diversidades, de... Bueno, pues eso sigue costando, allá del... Sí, entonces, claro, pues lo que decíamos, que si al final en cuanto a prácticas convencionales cuesta, pues claro, la llegada de alguien diciéndote es normal lo mío, es de lo más habitual, ¿no? Entonces, claro, sí que es lo que hablas tú en el libro de normalizarlo, de darle esa pátina de normalidad, de que pues que la sexualidad humana es súper diversa y que mientras lo que a ti te guste tú lo disfrutes con consenso con tu pareja y todo el mundo esté de acuerdo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero sí que seguimos teniendo como esa dicotomía entre el sexo bueno y el sexo malo, lo que se puede hacer, lo que no, lo que es digno, lo que es pervertido, lo que es retorcido, ¿no? Entonces es normal que la gente se acerque a estos temas con un poquito incluso de miedo, de mucho más respeto, ¿no? Sí, porque tendemos a jerarquizar las prácticas eróticas. Hay algunas que están bien, pues oye, pues el coito por supuesto está muy bien, el sexo oral también, el sexo anal, oye, mira, pues también empieza a estar bien, pero hay otras que están menos bien, ¿no? Porque son de pervertidos, por ejemplo, de curiosos, o... Bueno, pues todo este tipo de vocabulario afecta, y es un poco lo que tenemos que empezar a darle la vuelta, y es que todo está bien, que se haga de unos parámetros de, como decías, de consentimiento, por supuesto, de respeto, de forma sana, o sea, consciente, todo está bien. Y nos lo tenemos que empezar a creer de verdad, porque yo me he encontrado también, a veces, aquello de, bueno, sí, le gustan los pies, bueno, todo respetable, pero le gustan los pies, ¿no? O sea, no, créete de verdad que hay otros gustos posibles, totalmente respetables, y ojo que a veces, yo antes llamaba minorías eróticas, cada vez lo llamo menos así, porque cada vez me parece menos minoría. Hay un montón de gente, o sea, si sumamos todas las eróticas no convencionales, hay un montón de gente que tiene algún gusto particular, diferente, y hay un montón, vamos, que de minoría, ya no lo uso. Fíjate, yo hablando, o sea, leyendo esto, leyendo el libro, cuando hablas de, pues eso, de ese sexo bueno, sexo malo, de eso que está bien visto, que no está bien visto, me acordaba de que me he leído hace poco Teoría King Kong. Y en Teoría King Kong, que es este de aquí, tengo por aquí todo. ¿Sí? Pues en Teoría King Kong la autora habla de su propia experiencia ejerciendo la prostitución. Y ella decía que se había encontrado muchos casos, que se me caen aquí los libros. Bueno, los dejo aquí, luego los coloco, porque si no la vamos a liar. Y que ella hablaba de que había casos en los que a él se le habían presentado clientes que lo que querían era realizar alguna práctica alternativa, pues eso, de lluvia dorada, de sumisión, tal, que no se atrevían a plantear a su pareja precisamente por esa sensación de esto no es digno, esto es una cosa muy retorcida que como a mi pareja, con lo que yo la quiero, con lo que yo la aprecio, con el respeto que yo la tengo, se lo voy a proponer. Cuando no sabemos, a lo mejor se lo propones y lo estaba deseando. Pero es esta historia de eso, de no hablar de estas historias, de todos estos gustos. Pues eso, que...
también me ha pasado, ¿eh? Me acuerdo de una persona que tuve en consulta que precisamente quería, bueno, pues vivir un poquito con más normalidad el tema del fetichismo de pies, o sea, una cosa que tampoco es tan extraña, ¿eh? Si uno se pone a pensarlo. Al final es que te guste una parte del cuerpo y todo nuestro cuerpo es perfectamente válido para la erótica, pero bueno. Y en el momento en el que yo le planteaba la posibilidad de incorporarlo con su pareja, no, con mi mujer no. Con mi mujer no, y pues, ¿por qué? No, hombre, no, yo como no puedo estas cosas con mi mujer, no, y pues, a ver, vamos a... Pues seguramente aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Desde los prejuicios con ciertas prácticas eróticas, las ideas, los roles de género, ¿no? Respecto a la sexualidad, como los hombres y las mujeres viven cada uno de el sexo, prejuicios varios, bueno, en definitiva, muchas cosas que hay que ir tocando. En el libro dices que, o sea, cuentas que toda esta, o sea, todo este tratamiento que tú haces sobre los fetichismos lo haces desde dos puntos de vista, desde el sex positive y la psicología afirmativa, ¿no? Entonces, explícanos un poquito las dos cosas, o sea, ¿qué es el sex positive, qué es la psicología afirmativa? Así un poquito para que lo entendamos todos. Vale. El sex positive en el fondo es un movimiento, podríamos llamarlo así, que lo que hace es plantear la sexualidad de forma diversa y positiva. Quitando todo ese halo que le hemos dado tradicionalmente de negatividad, pues bueno, vamos a integrar la sexualidad como una parte nuestra, de cada uno de nosotros, pues eso, de manera positiva para ver todo lo que nos puede aportar. Y vamos a respetar la diversidad y vamos a respetar otras opciones. Entonces, ser sex positive simplemente es tener esa mentalidad abierta. No significa hacer más o, yo qué sé, o tener una relación abierta si es que tienes pareja o hacer prácticas no convencionales. No, significa precisamente respetar de verdad y creernos de verdad que la sexualidad es una parte sana, positiva y diversa. Y esto lo complemento, por decirlo de alguna manera, con el tema de la psicología afirmativa, aunque decirla que la aplico quizás es un poco... Psicología afirmativa, para quien no lo conozca, está centrado sobre todo en el mundo LGTBI. Y es, bueno, pues tratar de afirmar la identidad sexual de cada uno, la orientación en este caso, afirmar la orientación como algo positivo. No hacer tratamientos o curas para cambiar nada, porque no hay nada que cambiar, es positivo, o sea, hay personas que son, y lo que hay es que trabajar todas las inseguridades que se plantean, las angustias, los prejuicios, los miedos, a lo mejor interiorizada, todo este tipo de cosas, para que la persona integre y acepte bien todo lo relativo a su orientación. Entonces yo establezco un paralelismo, porque obviamente no es lo mismo una orientación, una identidad, que una práctica erótica, ¿no? Pero yo establezco un paralelismo porque muchas veces lo que tenemos que hacer en el caso de las personas que no se sienten a gusto con su fetichismo es que lo acepten, que lo normalicen y que lo vivan de manera sana. Y es un poco, por eso hago yo el paralelismo con la psicología afirmativa, ¿no? Porque en el fondo se trata de pues eso mismo, de que la gente integre estas otras maneras de disfrutar a su sexualidad de una manera totalmente sana y normal. Pones vamos, yo he copiado aquí una frasecita que tienes que dice: no hay una forma errónea de vivir la sexualidad, sino de entenderla por parte de la sociedad, ¿no? Y al final aquí volvemos a enraizar con el tema de la falta de educación sexual. O sea, si todo el mundo tuviera más educación sexual, entendería la diversidad como un hecho inherente al ser humano, con lo cual no tendríamos tantos problemas de poner en orden las prácticas de esto sí, esto no, esto bien, esto mal, esto regular, ¿no? Al final sería pues un poco el axioma de Havel O'Kelly, que ojalá estuviera puesto en las puertas de las casas, así como lo de home sweet home y pum, ¿no? Que en el sexo y en los contactos entre los sexos hay más factores cultivables que problemas a resolver, ¿no? Pero muchas veces, pues eso, estas historias, pues incluso sí que en la encuesta que tú pones en el libro que hiciste y tal, sí que planteas una pregunta de gente que alguna vez ha deseado no ser fetichista o que le ha provocado algún problema el ser fetichista, ¿no? Un poco quizá crees que puede ser por eso, por esa falta, o sea, por no haber entrado igual en esa psicología afirmativa de entenderte, de aceptarte y decir, bueno, pues a mí me gusta esto y punto pelota. Claro.
a eso por un lado, el que uno mismo entienda que la diversidad en la erótica. Después está, vinculándolo con la educación sexual, cuando hablamos, por ejemplo, de fetichismo de pies, la gran mayoría de personas fetichistas han sentido esa atracción hacia los pies desde pequeños. Luego, cuando llegan a la adolescencia, le dan una connotación erótica. Entonces, en la adolescencia empiezan a darse cuenta de que, uy, que los pies me ponen, que los pies me excitan. El resto de amigos, compañeros y tal, están hablando de tetas y de culos. Pero, uy, a mí es que me ponen los pies, ¿no? A lo mejor también me ponen las tetas y los culos, pero yo veo unos pies y eso no lo pueden hablar. Y ahí es donde tenemos también que implicar, primero, educación sexual, en el sentido de que ese chaval con 13, 14 años sepa que eso es normal. No estás solo en el mundo. Internet ha ayudado mucho, ¿eh? Internet ha ayudado a que la gente no se sienta tan sola. Porque, a ver, el tema de los pies es algo relativamente común, pero hay cosas mucho más, bueno, diferentes o menos habituales. Entonces, Internet crea comunidades y dice, ostras, no soy solo, no soy único, ¿no? En el mundo. Pero lo dicho, ese chaval de 13, 14 años que empieza a ver que a él le excitan otras partes del cuerpo, que sus amigos pasan 3 pueblos, y bueno, que también sepa que eso es normal, ¿no? Entonces yo creo que ahí la educación pues también es importante, también tiene un papel. Sí, al final es un trabajo de a pequeños pasitos porque, claro, son muchos años y mucha cultura de estigmatización en cuanto a estas cosas, ¿no? Del rarito. Entonces, claro, ¿cómo al final quitarse de encima toda una historia de estigmatización? Porque incluso tú en el libro hablas de que se habla de ello como patologías hasta hace 4 días. Sí. Entonces, claro, si desde la... Si vamos a la RAE, el fetichismo sigue siendo definido como desviación sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. De todas maneras, yo también quiero aportar un punto de vista positivo, porque si hablamos de algo como el fetichismo de pies, que es el más común de todos, es que ahora vemos un montón de series, de pelis, donde aparece alguna escenita en la que hay interacción con los pies, entre otras cosas porque eso se puede mostrar en una serie, no es porno y tal, ¿no? O sea, eso, porque aquí estamos hablando de desgenitalizar, otro tema también, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, es que en series adolescentes están apareciendo escenas de, bueno, que se tontean, que se juega con un pie. Entonces, también, bueno, pues se está normalizando un poquito todo esto y a mí a veces me llegan mensajes de, uy, es que esto está fatal, es que esto no, hay mucho prejuicio, es que esto no hay que lo entienda. Bueno, relax y calma, amigos, que la cosa tampoco está tan mal, ¿no? Quiero decir, el momento en que series de adolescentes, como por ejemplo Élite de Netflix, aparece un personaje que lo graban chupando un pie y aquí no pasa nada, tampoco vayamos con el discurso de que esto está fatal y que la gente no me entiende, que, ¿sabes? Porque yo creo que se está avanzando, aunque falte, que se está avanzando en esa diversidad. Sí, al final todo lo que se visualiza en un medio de comunicación grande que tiene proyección y tal, al final eso ayuda porque, por ejemplo, en todo el tema del BDSM, pues 50 sombras de Grey, sin ser fiel, digamos, a lo que es una práctica BDSM, lo que ha hecho ha sido visualizarlo y que haya habido gente que se haya interesado por este tema. Es un poco como lo que hablaba, o sea, yo lo hablaba en el resto de directos, porque es un tema que a mí me llama muchísimo la atención, el fenómeno Satisfyer en el último año, ¿no? O sea, ha sido la aparición del Satisfyer, lo que ha hecho ha sido visualizar el deseo femenino y que la gente vea que es que las mujeres se masturban. Y ha habido gente pues que le ha estallado la cabeza con esto. Hostia, ¿pero qué me estás contando, no? Pero ¿por qué? ¿Cómo? Pero... No. A mí, yo, pues eso, chavales muy jóvenes que dicen, no, a mi pareja no le hace falta. Digo, ya, eso es lo que tú te crees. Pero al final, si conseguimos visualizar estas cosas, darle cierta página, cierta normalidad, esto ocurre, esto hay una peli, fíjate, lo que dices tú, aparece en Élite, aparece en otras series, tú cuentas en el libro lo de Quentin Tarantino, es una cosa en la que yo no me había fijado, fíjate, me fijaré más adelante, a partir de ahora cuando lo vea, pues al final, oye, pues todo lo que se ve se normaliza. Claro, y volviendo a las 50 sombras de Grey, con todos los peros que le podemos poner a cómo está mostrado el BDSM, a la relación que tienen entre ellos, sí. Pero en el fondo eso, bueno, pues tiene un efecto positivo porque visualiza otras formas de disfrutar, genera creatividad, fantasía erótica y tal, y bueno, pues también vamos a darle
vamos a darle ese mérito, ¿no? Creo yo. ¿Tú crees que el porno ayuda o dificulta en esta aceptación de los fetichismos? Un poco pregunta chunga, ¿eh? Como en todo, hay mucho porno y porno muy diferente. Hay una cantidad de vídeos para fetichistas de pies. Lo que pasa es que, claro, no son los típicos vídeos mete, saca y punto. Son otras cosas. Es que posiblemente no haya ninguna escena de penetración. Son escenas en las que se ven pues, personas interactuando con pies, haciendo de reposapiés, masaje, besos, trampling, o sea, infinidad de juegos. Entonces, y eso es porno también. Entonces, claro, a ver, el porno mainstream, pues claro que no ayuda, porque es que nos mete a todos en un mismo saco. Aburrido. Sí, al final. Muy coreografiado, muy pim, pam, pum, bocadillo de atún, ya está. Hay esto, de esta manera, con estos cuerpos y ya está, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de porno no ayuda, pero es que, claro, hay mucho porno más allá, o vídeos de costillas. Hay un montón también, o sea, lo que pasa es que es otro tipo de escena. Pero tú te has encontrado a alguien, por ejemplo, que te haya dicho en consulta, pues yo no me había dado cuenta de que me gustaban pues los pies, que es lo más así de lo que estamos hablando. El tema de los pies, hasta que el otro día viendo un vídeo, lo vi y como que me despertó, como que... O sea, lo que decíamos lo que decías antes de que esto ocurre desde pequeños, pero... Sí, en consulta no me he encontrado nadie que eso lo haya vivido como algo extraño. Sí me he encontrado gente por redes sociales que dicen, oye, desde que hablas tú tanto de pies, como que me los miro de otra manera, ¿no? O sea, y me están llamando la atención o me apetece probarlo. Bueno, y al final, en el momento en el que abres un poquito la mente y ves que hay otras posibilidades de juegos, pues cada uno que ya vaya buscando ese juego que más le llame la atención o que más le interese. Y al final, hablamos mucho de pies porque quizás es el fetiche, quizás no, es el fetiche más común. Pero es que de lo que estamos hablando realmente es de desgenitalizar el sexo. El sexo no se centra en los genitales, en un pene o en una vulva. No, es que tenemos todo un cuerpo fantástico, maravilloso. Igual que están los pies, tenemos unas manos, yo qué sé, las orejas, infinidad de posibilidades de jugar y de hacer. Entonces, al final hay muchas veces que en terapia, cuando haya parejas que les propones prácticas de focalización sensorial, de vendarse los ojos y de experimentar, de hacer un placereado con el resto del cuerpo, normalmente al siguiente día te vienen diciendo, vaya pasada, o sea, parece que he recuperado, había cosas con las que no me había dado cuenta, tal. Entonces sí que, pues igual, el experimentar, oye, si no te gusta, pues lo descartas. Pero prueba un poquito y tener esa capacidad para hablar y demás, porque otra de las partes del libro que me ha resultado muy interesante es el tema de cómo comunicarle a mi pareja que yo tengo este gusto peculiar, ¿no? Y cómo se lo digo, y es que a ver cómo va a reaccionar y demás, ¿no? Este es un top 10 o top 1 de las preguntas, ¿no? ¿Cómo se lo digo yo a mi pareja? Y aquí vamos un poco más atrás. ¿Y por qué no se lo has dicho aún a tu pareja? Que es una cosa importante para ti, ¿no? O sea, ¿por qué? Y volvemos también a lo que hemos hablado. Esa falta de confianza, de hablar de sexualidad, de hablar bien, de con tu pareja comentar tus gustos íntimos y tener la absoluta tranquilidad de que se lo puedes decir sin que pase nada, ¿no? Por muy extraño que a ti te parezca. Pues bueno, pues claro, aquí falta algo previo y es, bueno, ¿por qué no se habla de sexo en pareja de forma tranquila y normal, ¿no? Si habláramos más, seguramente tendríamos... Disfrutaríamos, ¿no? Sí, disfrutaríamos mucho más. Bueno, yo tengo aquí he hecho así un listadillo de todos los fetichismos así de los que hablas. No los voy a decir. La gente que quiera saber de los que hablas en el libro, que se compren el libro y lo vean, que además está muy bien porque el libro te lo lees así en 2 ratitos que eches, así después de comer o después de cenar, te has leído el libro y resulta muy interesante para que veas pues que existen otras cosas y que nos salgamos un poquito de la genitalización de la que hablaba Arola, de que parece que si no hay coito es como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? También sabemos, bueno, en terapia te vienen muchas parejas y cada vez más jóvenes, también un poco por esta influencia de que hablábamos del porno, con que parece que si no hay penetración,
Pues es que, claro, es que no hay penetración. Bueno, pues si no hay penetración, pues pásatelo bien de otra forma, que tienes muchas formas de pasártelo. Dime, dime. Y ojo, por puntualizar, hay muchos juegos fetichistas que no son para nada incompatibles con la penetración. Claro, claro. No es una cosa de blanco o negro, ¿eh? Esta es otra idea, que parece que cuando uno conoce a un fetichista parece que es una persona obsesionada con su fetiche, que lo único que hace es pensar y babear por su fetiche. No, quiero decir, normalmente los fetichismos y otros juegos eróticos alternativos lo que hacen es ampliar el rango de juegos, o sea, no restan, sino que suman. Y eso también es muy positivo. Quiero decir que perfectamente un encuentro erótico puede empezar con algo vinculado con los pies y acabar en un coito, perfectamente, o en sexo oral. Quiero decir que no lo pensemos como cosas excluyentes, sino incluyentes. Sí, sí, no es un sustitutivo, es un complemento. Sí, es un complementario al final, es dar más herramientas para disfrutar. O sea, cuantas más cosas conozcas, más herramientas tienes y más variantes puedes aplicar. Si al final, si solo tienes una pelota y una mano, pues solo puedes tirar la pelota contra la pared. Pues si ya tienes raqueta, ya puedes darle un raquetazo. Y si tienes un bate, pues con el bate, ¿no? Al final, pues un poquito eso. Sí que me ha llamado la atención también que muchos de estos fetichismos de los que hablas en el libro tienen una relación, o sea, tienen cierto componente de dominación y sumisión, como un papel en up y otro papel en down, ¿no? O sea, pues eso, cuando hablas de los zapatos, de pies, tal, todo tiene como, pues, no todos, pero hay muchos que sí que tienen una, pues ese componente, ¿no? Entonces, claro, ese componente de sumisión puede dar ciertos problemas, o crees que a la gente a la hora de practicarlo le provoca cierta inquietud, más que problema, no me gusta el problema, le provoca cierta inquietud al sentir que es que si me pongo en una situación de como que no somos capaces de aislar la práctica erótica como práctica erótica y que luego tu vida sigue exactamente igual. O sea, que porque tú seas sumiso en una práctica erótica no quiere decir que esa sumisión se tenga que aplicar en el resto de tu vida diaria. Fíjate que a mí las consultas que me han venido referente a eso no lo viven mal ese punto, ¿no? Es decir, bueno, es que a mí me gusta la sumisión, pues ya está, no me han llegado muchas consultas en que eso en concreto lo vivan mal, y en hombres me llegan más consultas que viven mal cuando aparece su lado femenino, la feminización, ¿no? Oye, a mí me gusta vestirme de mujer, ¿no? O que me traten en femenino, o como sumisa, ¿no? Entonces, eso les genera, al menos los casos que yo me he encontrado, les ha generado más inquietudes eso que no el propio hecho de la sumisión, que también podría ser, quizás el hecho de la sumisión a lo mejor nos genera más inquietud a las mujeres, ¿no? Cuando tenemos esa idea de igualdad y decir, ostras, claro. O sea, yo defiendo la igualdad y en un momento determinado resulta que me gusta que me den órdenes. Esto cómo lo encajo en mi vida, ¿no? Quizás ahí sí, he visto más dudas que no en hombres. En hombres, fíjate, lo he visto más por ese otro lado que te comento. Sí, al final el hombre es un poco el que se ponga en duda tu masculinidad porque resulta que te gusta adoptar un rol femenino, a ver si por adoptar este rol femenino me salgo de ese estereotipo de masculinidad. Y en mujeres sí que es lo que te iba a preguntar por una, hace un par de años yo creo que fue, una polémica que hubo con Amarna Miller, que Amarna dijo que ella disfrutaba del BDSM y entonces, claro, se le atacó el hecho de que al final, si tú entras en una práctica BDSM como sumisa, lo que estás haciendo es perpetuar los roles del heteropatriarcado y que realmente a ti no te gusta ser sumisa, sino que te han enseñado a que te gusta ser sumisa. Bueno, claro, es que eso es un temazo. Quiero decir, cuando ya entramos en de dónde viene tu deseo sexual, que está condicionado por el porno, por el patriarcado y tal, claro, ya es que, claro, entramos en otros temas, ¿no? Sí, es cierto, hubo toda aquella polémica. Yo al final soy de la opinión de lo que cada uno haga en su intimidad, en su casa. Pues bueno, ya tenemos suficientes filtros en la vida como para que además en lo que nos pone a nivel sexual también tengamos que ponerle un filtro y decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Aprovechemos para dejarnos llevar, para disfrutar un poquito, siempre teniendo en cuenta que después de ese momento de juego todos somos iguales, ¿no? No hay top y bottom, no, todos somos dentro de la igualdad, pero que en ese momento de juego pues te crea un contexto
sano y respetuoso siempre, en el que, bueno, pues pasan otras cosas que todos disfrutamos. Bueno, pues yo creo que como charlita y para que la gente sepa de qué va tu libro y demás, pues hemos pasado un ratillo. Y yo recomendarle a todo el mundo pues que compre el libro, que lo lea, que está muy bien, que te amplía tus horizontes, tus vistas y demás, y que mira, ahí lo tenéis, lo natural es ser raro, lo normal es lo normal es ser raro. ¿Dónde se puede comprar? Está en Amazon. Lo podéis encontrar en Amazon, en Kindle o en versión ebook o en versión papel. Si alguien lo quiere dedicar, me lo puede pedir a Moab. Y yo, encantada de la vida, se lo dedicaré con todo mi cariño y mi amor. Y después en zona centro lo encontráis también en las tiendas eróticas Lee. Y estamos ahora ampliando un poquito el rango de distribución. Pues ya sabéis. Ahí lo tenéis en Amazon, si no le podéis mandar poneros en contacto con Arola y ella os lo manda, dedicado, pero leedlo porque todo lo que sea leer sobre sexualidad nos enriquece, nos aporta, nos ayuda a comunicarnos y nos hace la vida muchísimo mejor. Así que nada más, darte las gracias por este ratito, muchísimas gracias. Yo te le pediré en papel porque a mí me gusta tener los libros en papel. Yo con el Kindle bien, pero yo soy un clásico, me estoy haciendo mayor. Así que nada más, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Juan. Ha sido un placer estar charlando un ratito e intentando, bueno, abrir un poco la perspectiva, ¿no? Y creernos de verdad esa diversidad y animar a que la gente busque otras cosas y juegue y intente ampliar esa vida erótica, que es muy sano y muy divertido también. Y de momento gratis, en la pareja. Cualquier día nos pone un impuesto también, así que de momento aprovechemos. Ahora en Inglaterra lo querían prohibir, ¿no? El sexo fuera de la pareja por aquello del coronavirus. Sí, joder. La normalidad nos va a matar. Nos va a matar. Yo quiero volver a la vieja. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, un beso muy grande y dejaremos esto colgado para que lo veáis, los que no lo hayáis podido ver y ya os avisaremos si hay próximos directos y esas cosas. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que os habéis pasado por aquí un ratito. Un besazo. Bueno, adiós.